Bueno, continuamos. Entonces vamos a hacer una síntesis de este horizonte protoneolítico. Va a tener una cronología que va del 7000 al 4500 antes de la era presente. Se ha considerado como características culturales un horizonte de transición, pero durante los milenios que duró, se van a perfeccionar las técnicas de manufactura de artefactos líticos, como la percusión, la presión, el corte-desgaste, con sus variantes. Y es notoria la disminución del tamaño de los artefactos líticos tallados. Con relación a la economía, el paso de la recolección al cultivo incipiente es una fase que queda dentro de la etapa lítica, previa a la revolución neolítica, que indudablemente marca uno de los momentos más importantes en el desarrollo cultural, social y económico de la humanidad. También se perfeccionan las técnicas de recolección, buscando nuevos y mejores productos. Al parecer ya hay una cierta fijación territorial, lo que conduce a un mejor conocimiento de la flora y la fauna local. Con la aparición de la agricultura y la domesticación de algunas especies, como el guajolote, el choloscuintle y la cerámica, entre otras actividades, se cierra una etapa cultural y se inicia otra con grandes innovaciones, avances tecnológicos y culturales. Con relación a la organización social, queremos hacer hincapié que el paso de un horizonte a otro en la etapa lítica no fue en forma simple ni sencilla como la he presentado. Fue un proceso de asimilación y desarrollo. En un territorio como es Norteamérica, es difícil marcar estos horizontes de manera tajante, ya que los cambios serían propagados en formas distintas dependiendo de condiciones geográficas, ecológicas, climáticas, entre otras. La incipiente fijación territorial lleva a un sedentarismo con movimientos estacionales organizados y a un sentido de propiedad territorial, situación que da lugar a relaciones humanas intergrupales y hasta conflictos provocados por las fuentes de aprovisionamiento o en su caso a compartir algunas cuando eran superiores a la capacidad de consumo de un solo grupo. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Marjorie, Juan, Ronnie, Daniel. Sí, profe. Muy bien. Bueno, hasta aquí es el ejercicio 1. El ejercicio 1 será hasta el horizonte protoneolítico, para que lo apunten. ¿Estamos de acuerdo? Señores, lo apuntaron hasta el horizonte protoneolítico, es el ejercicio 1. Voy ahora con lo que tiene que ver con Mesoamérica, todo lo que es paisaje, cultura. Al arribar los invasores a lo que ahora o lo que hoy día es México y Centroamérica, encontraron una serie de pueblos de avanzada cultura que en unos casos eran comparables a los de su mundo conocido, pero en otros los sobrepasaron. Cuando los pueblos del norte de Europa aún no conseguían desarrollar civilización alguna y sus habitantes calificados como bárbaros se enfrascaban en sangrientas batallas en lo que ahora es Norteamérica, sur de Estados Unidos hacia abajo,
Las sociedades vivían organizadas en verdaderos estados, habían inventado la escritura, la numeración y llevaban una puntual cuenta del tiempo y de los acontecimientos históricos a través de un calendario de gran exactitud. A pesar de las limitaciones tecnológicas, toda vez que sus observaciones las hacían a simple vista, sus avances en el terreno de la astronomía eran de primer orden. Los sabios no solamente eran capaces de predecir los eclipses, de los que llevaban cuidadoso registro, sino calcular el cambio de las estaciones al haber desarrollado verdaderos observatorios astronómicos. En fin, eran poseedores de valiosos y vastos conocimientos científicos que los europeos no alcanzarían a tener sino varios siglos después, introducidos por los pueblos asiáticos. Para entonces, varias de las culturas de Mesoamérica habían pasado de sus momentos de esplendor a su decadencia, dando paso a nuevas formas de expresión cultural. Surgimiento, desarrollo y ocaso de aquellas civilizaciones fue resultado de una herencia cultural común, tanto de carácter material como ideológico. A partir de esa concepción cultural, los elementos comunes a esas civilizaciones, la filiación lingüística y el enclave geográfico de los asentamientos, el doctor Paul Kirchhoff pudo delimitar un territorio geográfico cultural que va a denominar Mesoamérica. Cuando llegaron los invasores europeos, presenciaron el resultado de la culminación de las experiencias acumuladas y transformadas por diversos pueblos que habían florecido y decaído a lo largo y ancho de aquel vasto territorio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Entonces, afortunadamente y a pesar de la destrucción y la depredación cometida por los conquistadores, por iniciativa personal al principio y más tarde por órdenes reales, recogieron algunas de sus experiencias en valiosas crónicas a las que casi siempre incorporaron las narrativas históricas y míticas que de manera oral o a través de sus propios libros, que es el que ustedes ven en pantalla, los códices, poseían los indígenas. Y gracias a esos códices y al estudio de las expresiones culturales que en objetos de barro, piedra, concha, hueso o cualquier otro tipo de material nos dejaron los habitantes de Mesoamérica, se ha podido avanzar en el conocimiento de la historia de aquellos pueblos que la fabricaron. ¿Esto lo conocen? ¿Lo habían visto? ¿Qué son estas? Civilización olmeca, ¿qué es lo de la izquierda? El de abajo es Shak, ahorita hablo de él. Pero esa imagen superior izquierda, ¿quién es? ¿Qué es eso? Son las famosas cabezas olmecas encontradas en la ciudad más importante de la civilización olmeca, que es La Venta. Entonces, a lo largo de esa historia, hubo unas culturas que destacaron más que otras, aun cuando todas contribuyeron a amalgamar la civilización mesoamericana.
De esta manera, si bien en el primer milenio antes de la era presente sobresalió esta civilización olmeca, van a existir otros grupos de la costa del Golfo, del Valle de Oaxaca, de la Cuenca de México, de Guerrero y de Morelos que alcanzaron importantes avances que fueron heredados y aprovechados por aquellos que florecieron desde los primeros siglos de la era cristiana. Entonces, un primer plano la ocuparían las culturas de Veracruz Central, la maya, la teotihuacana, la zapoteca, entre otros menos conocidos. Más tarde, entre los siglos 9 y 10 después de la era presente, comenzarían a destacar las culturas del Tajín y la Tolteca, cuyos desarrollos fueron meteóricos y de corta duración, pues hacia el siglo XII se desintegrarían dando paso a otros pueblos. Posteriormente, las etnias mayas, mexicas, tarascas, mixtecas, totonacas, otomíes, tlahuicas, huastecos, entre tantas otras etnias, dejarían las huellas más recientes de las culturas prehispánicas. Pero a pesar de todo, la cultura olmeca ocupa un lugar especial por su antigüedad y el desarrollo alcanzado, tanto en las manifestaciones artísticas como en los conocimientos. En algunos casos, punto de partida de la ulterior evolución del mundo mesoamericano. Los problemas que han enfrentado las investigaciones desde que se planteó y determinó esa área bajo una concepción geográfico-cultural cubren un amplio espectro, aunque dos de ellos han ocupado la mayor atención. En primer lugar, el enfoque teórico con que se definió a partir de un esquema de rasgos culturales comunes compartidos por diferentes grupos etnolingüísticos y distribuidos en un territorio determinado. En segundo lugar, la profundidad temporal con que es posible reconocer tales rasgos y grupos en ese espacio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo esto? ¿O estamos 2, 3? Más o menos, profe. ¿Qué no has entendido hasta el momento de lo que he dicho? Estamos apenas entrando entre el 2500 al 1521. Estamos haciendo la división. Estoy comenzando apenas. Ya luego voy a profundizar en cada civilización. La historia acerca de quiénes y cómo han enfrentado tales asuntos, de esta cuestión teórica y metodológica, es bastante larga. Sin embargo, vale la pena destacar, después del doctor Paul Kirchhoff, que es el padre del concepto de Mesoamérica, aparecerán los doctores Wilberto Jiménez Moreno, cuya revisión historiográfica es de primera importancia. También están los planteamientos de los doctores Julio César Olivé, Román Piñachán, que tuve la oportunidad de conocerlo, al igual que el doctor Jaime Lidbatkin, y que han ayudado a enriquecer la comprensión del concepto. Desde esta perspectiva, no es atrevido sugerir que a lo largo del tiempo, la extensión territorial ocupada por los llamados pueblos mesoamericanos no fue la misma, ni estos pueden sugerirse que tuvieron la misma homogeneidad cultural que presentaban hacia el siglo XVI, y eso es de lógico pensar, que un mismo asentamiento esté en el mismo lugar 12 siglos en el pasado.
En el presente quizás, pero todavía hay muchos de los pueblos que en el siglo XX por lo menos han desaparecido. Imagínense mantener una ciudad en pie durante 12 siglos con sus diferentes tipos de organizaciones, para que se me vaya entendiendo. Entonces, por principio, las manifestaciones culturales que han sido consideradas como características de tal área se originaron en distintos momentos y en distintos lugares. Esas primeras características exhibidas como rasgos culturales, es obvio que solo existían en puntos aislados y separados por cientos de kilómetros, de tal suerte que solo la interrelación de aquellos pueblos ocurrida a lo largo de varias centurias crearía una plataforma cultural en la cual abrevaron y contribuyeron los distintos grupos que posteriormente se fueron integrando a las tradiciones y al ámbito mesoamericano, dando lugar a un sistema cultural. Las manifestaciones originales a manera de sus sistemas se han recuperado en la costa del Golfo de México, en el altiplano central, en los valles centrales de Oaxaca, en los altos de Chiapas y de Guatemala, en la costa del Pacífico y en el occidente de México. También encontramos en las selvas tropicales del sureste y en la planicie calcárea de la península de Yucatán. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, los pueblos localizados a lo largo y ancho del territorio mesoamericano alcanzaron un avanzado nivel cultural, como lo evidencian las complejas organizaciones políticas, sociales, económicas y religiosas. Las grandes urbes que fundaron deben considerarse reflejo de una economía basada en la combinación de dos tipos de agricultura. La más común era de tipo extensivo de temporal, empleando el sistema de roza, lo que es tomba, roza y quema, que practicaba el grueso de la población. Junto a la anterior había otra de carácter intensivo de riego, con diferentes modalidades, usufructuada por la élite que también controlaba el comercio y la explotación de los recursos naturales dentro de una organización de tipo estatal centralizada. En las artes y en las ciencias en general, tales avances tuvieron sus particularidades acordes con los lugares en donde se localizaron, ya que la diversidad de ambientes naturales jugó un importante papel en sus procesos de desarrollo, al ofrecer a sus habitantes el marco y la oportunidad de dar distintas respuestas. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Aquí tengo el mapa de todo Norteamérica y América Central. Voy a hacer dos síntesis y muy rápido la explicación de dos áreas culturales. La primera síntesis tiene que ver con Mesoamérica. Para el momento del contacto, de acuerdo con el doctor Paul Kirchhoff, las fronteras mesoamericanas corrían por el sur desde la desembocadura del río Motagua hasta el Golfo de Nicoya y por el norte desde la desembocadura del río Pánuco a la del Sinaloa, pasando por el Lerma Santiago. En el límite sur habían grupos que practicaban la horticultura y una agricultura poco adelantada en una zona de inmensas selvas tropicales. Por el contrario, en la frontera norte, después del paralelo 22, destacaban otras formas culturales en una región poco favorecida por el clima
que se llamó Árida América. Pero esa supuesta frontera no determinó que los rasgos mesoamericanos detuvieran su expansión, ni mucho menos impidió la transculturación, ya que en zonas de climas más favorables, en medio de Árida América, se desarrollaron otras culturas, las de Oasis América. Esto ya lo habían escuchado, estas tres grandes regiones culturales, Mesoamérica, Árido América y Oasis América. La Sí, de profe. Oasis no, profe. Muy bien. Voy a empezar con Árido América. Es un vasto territorio que se localiza entre el centro y norte de México y el sur de los Estados Unidos. Este término lo adoptó también el doctor Paul Kirchhoff, 1950, esto con el fin de distinguir las diferentes civilizaciones que se establecieron en este lugar durante la época precolombina. Ubicación. Se va a situar entre las zonas limítrofes con Mesoamérica al norte de México y Oasis América al sur de los Estados Unidos. En el presente, para que se me pueda entender, nada más hay que buscar un mapa, correspondería al territorio mexicano los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Baja California, Durango, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes. Si yo me voy a los Estados Unidos, si ustedes ven el mapa, es completamente todo el sur de Estados Unidos. Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada, Colorado, abarcaría parte de Kansas, Wyoming, Idaho y Oregon. Entonces, las zonas desérticas de Árido América fueron motivo para las escasas civilizaciones que lograron establecerse en esa área geográfica. De manera general, las culturas que estuvieron recorriendo estas tierras fueron catalogadas como nómadas o seminómadas, ya que constantemente estaban en movimiento. Se dice que esto se debía a que elegían las localidades de acuerdo a la época del año. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Si tienen cualquier duda y más que no habían escuchado esto, con mucho más razón me detengo a explicar. Entre las civilizaciones que dominaron el territorio de Árido América se encuentran los chichimecas, quienes presentaron una extensión de su cultura en otras etnias. ¿Cuáles etnias? Los guachichiles, los guamares, los pames, los chichimecas jonases, los tecueses, zacatecos y cocas. Pero también hay una extensión en culturas como la caché, la cascán, la cochimí, la cucapá, la cultura guaycara, la guajiro, los huicholes, los comiae, los yoreme, está la cultura mogollón, los ópata, la cultura jojocán, los paipai, la cultura pericú, los tarahumara, los tecatecoxés. Y esas culturas se distribuyeron en distintas áreas de este territorio, así como también existieron en distintos periodos históricos en el tiempo. Generalmente se desarrollaban de acuerdo a las características y elementos propios de sus sociedades sin influencia externa. Solían contar con su propia lengua,
sus costumbres y tradiciones, así como también de sus sistemas de creencias. En cuanto a sus sustentos, estos vivían de la caza, la pesca, la cosecha de frutos. Y en relación a sus viviendas, solían tener como hogar construcciones tipo tipis. Tipis es la imagen superior derecha. ¿Estamos bien? Así eran las viviendas. Entonces, estas viviendas es una tienda cónica sostenida con palos de madera y cubierta con pieles de origen animal. En discrepancia a las civilizaciones establecidas más hacia el sur, como los mayas y mexicas, estas culturas de Aridoamérica no crearon una base de conocimiento amplios. Sin embargo, sí lograron crear técnicas para laborar en las áreas de alfarería y artesanía. Dudas con Árido América o algo que no les haya quedado claro. Profe, Aridoamérica hace referencia es a esas culturas que se han desarrollado, por ejemplo, en zonas desérticas, o sea, que no hay bosque ni nada de esa cuestión. Es Entonces, correcto. profe, en esas culturas, o en todo esto que usted está mencionando, ya sea en Aridoamérica, Mesoamérica o Oasis América, no hubo ninguna etnia o cultura en la que haya sido caníbal, como por ejemplo lo hay en Brasil. Acuérdate que las primeras comidas, como el pozole, se hacían con carne humana, se cocinaban y se procesaban. Entonces, como mencioné, yo creo que llegué a mencionar en la clase anterior, el sacrificio humano ha sido inherente a todas las civilizaciones de este planeta. Por ende, todas las civilizaciones, por fines rituales, ingirieron la carne de sus enemigos como una forma de magia simpatética para obtener la fuerza y energía del otro. Entonces, por supuesto que sí, la antropofagia ritual ha existido en todas las civilizaciones. ¿Estamos bien? Qué rico, pozole de humano, ya me dio hambre. Yo siempre he dicho que el humano no debe saber mal, por algo se hacía sopa de humano, así que no creo que sepa mal. Voy con Oasis América. Su nombre se deriva de oasis en América, o sea, esto es así porque sus pueblos tenían acceso a ríos o manantiales, a pesar de estar situados en zonas áridas. El área geográfica ocupada por las culturas oasis americanas en épocas prehispánicas se hallaba al norte de Mesoamérica y estaba completamente rodeado por los desiertos de la macroárea de Aridoamérica. Oasis América se ubicaba al noroeste de México, en los actuales estados de Chihuahua y parte de Sonora, así como el suroeste de los Estados Unidos, me refiero a los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Las culturas más importantes de Oasis América fueron los Anasazi, los Hohokam y los Mogollón. Asimismo, hubo otras culturas que se relacionaron con estas y también desarrollaron prácticas económicas y culturales similares. Entre estas contamos a la Patayán, influida por los Hohokam, y el área de Fremont, que recibió la influencia de los Anasazi. Estas culturas prosperaron durante unos 2000 años, conocieron y practicaron la agricultura, la construcción de casas, de obras de riego, la producción de artesanías. Los restos arqueológicos indicaban que los pueblos de esta región se comenzaron a distinguir con tales rasgos culturales a partir del año 400 antes de la era presente hasta aproximadamente el 1500 de nuestra era. Perdón.
Pese al desarrollo alcanzado por los pueblos de Oasis América, sus aldeas fueron abandonadas en el siglo XV de nuestra era, diría incluso antes de la llegada de los españoles a estas regiones. No hay acuerdo todavía entre los investigadores del tema sobre las causas de la migración de estas poblaciones hacia otros lugares. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Profe, o sea que se puede decir que la migración o que abandonaran las aldeas es un misterio o algo así. Yo sigo pensando que muchos de los abandonos de las tierras tiene que ver, por un lado, presión demográfica y dos, la escasez de recursos. Entonces esto te lleva a buscar otras mejores oportunidades. El problema es lo que implica el traslado de un lugar a otro. Para mí, muchas de estas poblaciones terminaron migrando hacia Mesoamérica, en lo que es donde se encuentra el norte, el área cultural norte de México, ¿no? De hecho, así eran sus asentamientos. Del lado derecho yo lo conocí, un lugar muy bonito en San Francisco. Y hay varios lugares realmente importantes en estas zonas. Esto que ustedes ven, vamos a ver a Jojocán, Mogollón y Paquimé. Paquimé es del lado izquierdo. Jojocán, esta cultura habitó, como mencioné, en zonas desérticas del estado de Arizona. La agricultura solo se pudo practicar allí gracias a la creación de sistemas de riego y a la canalización de ríos como el Gila. Los pueblos Jojocán edificaron aldeas de casas subterráneas para protegerse del calor y de los cambios de temperatura. También construyeron edificaciones de adobe con propósitos religiosos y su origen se data alrededor del siglo IV antes de la era presente. En el caso de Mogollón, esa cultura se localizaba en zonas cercanas a la Sierra Madre Occidental, al norte de México y en el sur de Nuevo México, en Estados Unidos. Los pueblos de la cultura Mogollón practicaron la minería de turquesa y del cobre, dejando evidencias de sus intercambios comerciales y culturales con los Anasazi. De la cultura Mogollón se destacaban sus rituales de entierro, entregaban objetos como ofrenda a las personas fallecidas. Con el aumento de la población aparecieron diferentes niveles sociales. Estaban los sacerdotes, entre comillas, y líderes con privilegios, y el resto debería trabajar y pagar tributo. Del lado izquierdo está Paquimé, que es Casas Grandes. Este pueblo se sitúa al noroeste de Chihuahua, en zonas del área cultural Mogollón. Paquimé llegó a tener 3.500 habitantes en su momento de esplendor y vivienda de varios pisos entre los años 1000 y 1300 después de la era presente. Este pueblo participó de diversos circuitos comerciales que favorecieron su desarrollo. Allí se ha hallado conchas del Golfo de California. También se han encontrado plumas de aves centroamericanas, joyas de cobre y turquesa. Sus habitantes se destacaron como excelentes alfareros y artesanos. Aún así, en lugar de las casas grandes, Paquimé empezó a despoblarse durante el siglo XIV. En el caso de Patayán, esta cultura habitaba zonas del sur de California, próximas al área cultural Jojocán. Hablamos entre los años 700 a 1500 también después de la era presente. Y los pueblos Patayán incorporaron algunas prácticas agrícolas y de alfarería de las culturas de Oasis América. Lo que ven del lado izquierdo es Fremont. Fueron pueblos que vivieron cerca del área cultural Anasazi en el estado de Utah. Los miembros de la cultura Fremont eran cazadores de búfalo y a través del comercio con los Anasazi conocieron técnicas agrícolas de producción de cestería y de minería de la turquesa. ¿Dudas hasta aquí? Lo del lado derecho es cultura Jojocán.
Voy hacia la segunda síntesis y ahí están las grandes regiones de Mesoamérica. Vamos a tener periodos culturales. La historia cultural de Mesoamérica ha sido dividida en varios periodos que corresponden a diferentes momentos de su desarrollo. Del proceso civilizatorio que aquí me interesa explicar, el periodo más antiguo se denomina preclásico, que va del 2000 al 100 antes de la era presente. Le sigue el protoclásico, que va del 100 antes de la era presente al 100 después de la era presente. Luego le sigue el clásico, que va del 100 al 800 después de la era presente. Después el epiclásico, que va del 800 al 900. También eso va a variar dependiendo del área cultural, después de la era presente. Y finalmente el postclásico, que va del 900 al 1521 después de la era presente. ¿Dudas? Se me va a acabar el tiempo. Porque todas estas culturas tenían rasgos anatómicos iguales o se diferenciaban mucho una cultura con otra por su rasgo físico o rasgos anatómicos, porque yo veo que en la cultura indígena, por ejemplo en Panamá, se diferencian un poco en el físico, ¿no? No sé si en esa de allá era igual o era lo mismo. Aquí todos pertenecen al tronco biológico mongoloide, pero de todas estas etnias, la más marcada es la maya, por braquicráneo. Tenemos cráneos en formas de cuadrado. Todos los mayas son cabezones, todos. Hay unos que son dolicocráneos, por ejemplo, cráneos más gráciles, pero esa distinción lo vemos a nivel morfológico y somatotípico. Entonces, pero el más característico de todas las etnias, los mayas. Todavía no he terminado, vamos a un cuarto video. Dije que el examen, ¿hasta dónde era? El ejercicio número 1, ¿hasta dónde dije? ¿Hasta dónde dije, señores? Revolución neolítica. Hasta ahí el ejercicio número 1. Abarca del tercer video hasta los 5 primeros minutos, pero yo lo voy a mencionar allá, que es cuando hago la síntesis del periodo. Muy bien, me queda un minuto. ¿Hay alguna otra duda en torno a talleres y todo? Porque nos veríamos en 10 minutos para terminar lo que me hace falta. Algo que me quieran preguntar de los concursos, es la misma lógica. Ok. Usted habló sobre los ¿Estamos en temas este que ejercicio? estaban en el Moodle. ¿Están ahí, cierto? Es que lo que pasa es que yo leí, pero lo leí como por encima, muy bien. Creo que debo ¿Qué cosa? Lo de los carteles científicos, usted me dijo que los temas estaban en el Moodle, pero no logro entender bien. Pero creo que es más que todo, tengo que volver a leer para entender, creo que sí. Nada más hay 2 temas: Revolución neolítica y poblamiento americano. Sobre eso son las exposiciones y el concurso. Entonces mencioné, se va a correr la fecha del ejercicio. El ejercicio se corre una semana. Quiere decir que de este lunes en 8 comienzan las exposiciones y el concurso. ¿Estamos de acuerdo? Las exposiciones son ad libitum, o sea, yo puedo coger el tema que yo quiera. Cualquiera de los dos, revolución neolítica o poblamiento americano. Ahorita Profe, regresamos. profe, Ahorita- el grupo.